Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta noche. Es un gozo para mí, yo sé que para ustedes también, el estar en este lugar. Dios nos bendijo, hermanos, con las alabanzas. Y ahora, hermanos, escuchemos la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, mis papás ya llegaron allá al Quiché y la verdad que estamos muy contentos de servir a Dios aquí o allá, donde sea, hermanos. Lo importante es que al mismo Dios servimos, hermanos. Abra la escritura, hermanos, pónganse en pie. Leamos en Filipenses capítulo 4 y leamos el versículo 10 al versículo 13, hermanos, para la gloria de Dios. No sé si me pueden dar un poco más de volumen afuera. Leamos, hermano, Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Leámoslo antifonalmente para que todos podamos, hermanos, introducirnos a la lectura. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estar en este lugar, en esta noche, Señor. Gracias por el buen clima que nos diste hoy, Padre. Gracias por bendecir a los hermanos en sus trabajos y labores, Señor. Y gracias por tu presencia todos estos días, Señor. Ciertamente sentimos una fatiga, Padre bendito, pero aún así, a pesar de ello, Señor, acá estamos y estamos contentos de honrar tu nombre, de venir a tu presencia, Señor, que nunca será un desperdicio. Aquí, Señor, en momentos así, donde no hay gran pompa ni grandes luces de escenario, Señor, es cuando nuestra alma más lo necesita. Decidirnos, Señor, otra vez estar en tu casa, poner atención a tu palabra, Señor, derribar todas las barreras, los argumentos que tenemos en contra de tu palabra, lo que escuchamos en la tele, lo que vemos en las redes sociales, todo aquello, Señor, que se quiere oponer a que tu palabra pueda entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a derribarlos, ayuda, Señor, a estar libres, Señor, para poder alabar tu nombre, para poder adorar tu nombre, Señor, y para aprender, Padre bendito, lo que tu palabra nos quiere enseñar, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Este texto, hermanos, el versículo 13, usted y yo sabemos, hermanos, que es uno de los más famosos a lo largo, hermanos, de la historia. Hay una anécdota, hermanos, de un basquetbolista que se llama Stephen Curry, que él, hermanos, se hizo noticia mundial porque él es uno de los pocos deportistas cristianos, hermanos, que ha puesto este versículo en la bota de sus zapatos. Incluso, hermanos, fue tal el impacto de esto que la propia marca Nike, hermano, no quiso hacerle este favor a este gran basquetbolista. Y hubo una marca, hermanos, que sí aceptó y dijo: estamos de acuerdo, te vamos a poner el texto bíblico. Y este, hermanos, texto bíblico es uno de los que más se han afianzado cualquiera de los deportistas o de alguien que quiera alcanzar una meta. Y nosotros, hermanos, también, como cristianos que los conocemos, aún más, hermanos, deberíamos hacer uso de este versículo para ir adelante, hermanos, en nuestro caminar espiritual. El versículo 3, hermanos, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único, hermanos, que yo podría estar en contra de lo que les acaba de decir es que él nada más le puso todo lo puedo. O sea, puedo hacer cualquier cosa. Pero lo importante para nosotros, hermanos, no es nada más una parte del versículo, es precisamente todo, hermanos. Es que nosotros, todo lo que hacemos en referencia a nuestro sustento, a nuestros proyectos, a nuestro caminar espiritual, lo podemos porque hay un Cristo
que nos fortalece espiritualmente a través de su Espíritu Santo, mis amados hermanos. Nosotros como cristianos, hermanos, verdaderamente podemos decir, hermanos, como dice la Escritura, sin Dios nosotros nada podemos hacer, mis amados hermanos. Este texto, hermanos, ha sido utilizado como un eslogan de que cualquier persona, aunque no ame a Dios, hermanos, puede conseguir cualquier meta. Y aunque, mi amado hermano, nosotros lo podemos ocupar como hijos de Dios, podemos ocupar las promesas de Dios para cualquier meta que nos propongamos, mi amado hermano. Hoy en la mañana nosotros veíamos la importancia de que nosotros somos hijos de Dios por medio de la clase dominical, mis amados hermanos. Y es que como hijos de Dios, nosotros podemos, hermanos, tomar las prerrogativas divinas a nuestro favor, proyectar las promesas de Dios, proclamarlas, hermanos, y pedir cosas, porque al fin y al cabo, ustedes y yo somos hijos de Dios, mis amados hermanos. Cualquier cosa que usted quiera hacer, cualquier proyecto, cualquier anhelo que usted tenga, usted verdaderamente como Pablo se puede unir y decir de que usted lo podrá alcanzar y lo podrá lograr simple y únicamente, hermanos, porque hay un Cristo que está para fortalecer nuestras vidas, mis amados hermanos. No obstante, hermanos, en el contexto en que estas palabras fueron escritas, era un contexto, hermanos, donde Pablo ponía, hermanos, en hincapié dos realidades. Número uno, la escasez, y número dos, la abundancia. Estas dos realidades, hermanos, son realidades que todo ser humano en algún momento, salvo excepciones, son realidades que el ser humano va a vivir. Salvo excepciones, hermanos, de hijos que hayan nacido con padres con mucho dinero. Son excepciones nada más. Cada ser humano, la mayoría de los seres humanos experimentarán estas dos caras de la moneda. Tanto la escasez como la abundancia en su vida, mi amado hermano. Y es en este contexto, hermanos, en que Pablo da estas palabras triunfalistas, en que él, hermanos, todo lo pudo hacer porque había un Cristo que lo sostenía mental, espiritualmente, hasta físicamente. Él se sentía fuerte y poderoso, no por sus propias fuerzas, sino porque era el Dios que lo sustentaba y que le ayudaba a ir adelante, mis amados hermanos. La carta de Filipos, hermanos, ciertamente fue escrita en la prisión. Pero saben, hermanos, que en el contexto, en el momento en que Pablo escribió estas palabras, no era un momento, hermano, de escasez. Uno podría pensar que como él está en la cárcel, Pablo escribe estas palabras como un grito triunfalista de que ha vencido la escasez, porque el mismo Pablo dice que él ahorita no se siente vacío, sino para la gloria de Dios. Y al menos en esto, hermanos, creo que podemos dar gloria a Dios, que Dios no dejó solo al apóstol Pablo, mis amados hermanos. Sí hubo momentos de escasez, pero en el momento que él da estas palabras, en el momento que él pregona esta declaración, él dice que él no se siente vacío. Al contrario, él se siente lleno de todo lo que Dios le había dado a él, mis amados hermanos. Esto, hermanos, a nosotros nos da hincapié para que usted y yo también disfrutemos, hermanos, de las bendiciones de Dios. Usted y yo, hermanos, no debemos buscar la pobreza o la escasez para hacernos pensar mentalmente de que seremos mejores cristianos, sino que tenemos que, como Pablo, hermanos, instruirnos, aprender. Pablo usa la palabra aprender y ser enseñado. Palabras, hermanos, que nos indican de que vivir una vida, hermanos, en humildad, reconociendo de que Dios nos ha dado todo, al fin y al cabo, hermanos, es un arte del cual ustedes y yo tenemos que aprender para la gloria del Señor, mis amados hermanos. No es que la hermana tal o el hermano tal es mejor que yo porque él ha sufrido, no. Él ha aprendido a sufrir y por eso puede seguir a Cristo a pesar de las adversidades. Incluso, hermanos, nosotros que somos hijos, a veces nos proyectamos al futuro mientras vamos creciendo y nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando mi papá muera? Yo no voy a tener fuerza, yo no voy a poder. Es que, hermano, no son en tus fuerzas. Dios nos va a dar las fuerzas para ir adelante en medio de esos momentos difíciles de la vida, mis amados hermanos. En el momento, hermanos, que Pablo escribió estas palabras, él no vivía en escasez.
De hecho, hermanos, él usa una palabra bien bonita y lo leemos, mi amado hermano, en el versículo 18. Ahorita lo van a poner en la pantalla y leámoslo. Mire cómo dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, mi amado hermano? A veces se ha pintado en las figuras a Pablo como un hombre que está en la cárcel, hermanos, todo demacrado, todo adolorido, mi amado hermano. Y puede ser que haya momentos en la cárcel donde haya vivido él momentos así. Pero por sus palabras, hermanos, para nosotros hay cierto alivio, hay cierto amor que le tenemos al apóstol cuando escuchamos estas palabras. No se preocupen, yo estoy bien, tengo todo lo que necesito, mis amados hermanos. Y cuando Pablo dice que tiene todo, hermanos, algunos han querido decir que él se refería espiritualmente nada más. Hay personas, hermanos, en la vida diaria, predicadores, que muchas veces hablan de que únicamente lo espiritual es lo importante. Pero miren, Pablo, hermanos, habla de otra manera. Cuando Pablo acá dice, hermanos, él no está diciendo, estoy lleno del Espíritu, hablo en lenguas. En el contexto de la primera carta y la segunda de Corintios, verdad que él sí habla de esta manera, mi amado hermano. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, dice. Pero en este contexto, Pablo no se refiere a lenguas, no se refiere a profecías, no se refiere a que tiene mucho más conocimiento, más llenura. Se refiere, hermanos, a literalmente que los hermanos lo bendijeron y que él miraba sus bolsillos, miraba lo que tenía y él había recibido de Dios la provisión para vivir una vida gozosa y abundante, mis amados hermanos. No le digo, hermanos, que la vida gozosa es únicamente por las cosas materiales, pero Pablo, hermanos, no estaba peleado con ello. Miren, dice, todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. ¿Cómo se sentía el apóstol en la cárcel? Estoy lleno, tengo todo lo necesario. Pero ¿qué era lo que lo llenaba en el momento en que lo escribió? Él mismo lo dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a mi Dios. El apóstol Pablo, hermanos, sabemos que era un hombre lleno de Dios, pero aún el mejor hombre, el más lleno de Dios, también necesita, mi amado hermano, las provisiones necesarias para vivir en esta vida terrenal y humana donde Dios nos ha dejado, mi amado hermano. ¿Quiénes eran, hermanos, los que habían llenado a Pablo? Los que habían llenado a Pablo, ahí lo leemos, hermanos, en el versículo 10. Vayamos ahí al versículo 10, mi amado hermano. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, hermanos, por el caso precisamente de Morales, pero lo digo, hermanos, también en un sentido más amplio. Es que verdaderamente, hermanos, hay un incentivo que usted hace a favor de los siervos de Dios o de alguien que le sirva a Dios cuando usted lo bendice de manera material, mi amado hermano. En el libro de Santiago, hermano, usted y yo hemos leído cómo el apóstol dice, mi amado hermano, que habían hombres que decían a los que tenían frío, calentaos, calentaos. Eran palabras, pero no surgían de un corazón sincero, porque para el apóstol un corazón sincero sería alguien que les da un abrigo para poder, mi amado hermano, socavar el frío que afrentaba su cuerpo. Y en el contexto en donde estamos hoy, mi amado hermano, el apóstol está lleno de gozo, porque los hermanos se acordaron de que él también tenía necesidades, mis amados hermanos. Como les digo, no lo digo por el contexto personal de acá. Gracias a Dios, de verdad, hermanos, que hasta ahora no ha habido alguna necesidad más allá de nuestras fuerzas, mis amados hermanos. Pero ¿sabe qué tenemos que aprender? Es que, mi amado hermano, no es necesario ni siquiera que haya una necesidad, sino que en nosotros tiene que haber una mentalidad, mi amado hermano, como la que había en el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, son sus palabras textuales:
si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cosechemos lo terrenal. ¿Entiende usted esas palabras, mis amados hermanos? Lo que Pablo está diciendo en esas palabras es, hermanos, de que todos nosotros debemos en algún momento, hermanos, hacer partícipes a los que nos han bendecido de la bendición de la cual Dios también a nosotros nos ha bendecido, mis amados hermanos. Estos hermanos macedonios, los de Filipos, mi amado hermano, Filipos era una ciudad de un gran área que se llamaba Macedonia. Macedonia, hermanos, era una región netamente romana. Y Filipos, hermanos, era como un pueblo que era romano. Incluso el nombre Filipos era puro nombre griego, mi amado hermano. Eran personas, hermanos, de alto renombre. Eran personas, mi amado hermano, que no eran esclavos, no eran pobres, no eran necesitados. Y a pesar, hermanos, de quienes eran, del nivel que tenían socialmente hablando, eran personas, hermanos, que nunca, para la gloria de Dios, soltaron al apóstol Pablo con sus oraciones y con sus ofrendas, mis amados hermanos. Mire cómo Pablo le expresa: ustedes revivieron el cuidado de mí, de lo cual ya estaban solícitos, pero nada más le faltaba la oportunidad. ¿Saben, mi amado hermano, que estos hermanos eran tan amorosos, mi amado hermano, en que ellos mismos buscaban oportunidad para bendecir a otros, mis amados hermanos? Buscar oportunidad para bendecir a otros, hermanos, tengo escrito acá que es una forma de liberación. Esto es lo que vamos a aprender ya ahorita que nos adentremos más en dos palabras importantes. Es una forma de liberación, mi amado hermano. ¿Qué quiere decir cuando digo liberación? Saben, hermanos, que cuando nosotros nos atacan las dos palabras que vamos a adentrarnos ahorita, la codicia y la avaricia, que no son lo mismo, hermanos, cada una va a aplicarlo Pablo a su propio contexto. Cuando nos atacan esas palabras, hermanos, usted y yo somos incapaces de siquiera pensar, no digamos hacer, no, pensarlo aunque sea, lograr bendecir a una persona que nos ha sido de bendición a nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Dice mucho, hermanos, de una iglesia, de una familia o de un cristiano, cuando siquiera él tiene pensamientos para bendecir a otra persona o a otro siervo de Dios, mis amados hermanos. Estos hermanos, mi amado hermano, eran personas, hermanos, que aún mandaban, sabían la necesidad, mi amado hermano, que había en el apóstol Pablo. Y a pesar, hermanos, de cuántas cosas podían ponérseles en el camino, en la mente de ellos solo vivía una cosa: si Dios nos ha bendecido para poder bendecir a los demás, mi amado hermano. Y yo creo que como iglesia, hermanos, esa cultura, esa manera de pensar es algo tan hermoso que ustedes y yo nunca tenemos que perder para la gloria del Señor, mi amado hermano. Y por esto estos mensajes son importantes, no como una corrección, no como una reprensión, sino como una exhortación a que ustedes y yo sigamos, hermanos, viviendo, pensando, actuando de la misma manera, porque esto le da la gloria al Señor, mis amados hermanos. Miren cómo eran estos hermanos, versículo 15, hermanos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, mis amados hermanos? Saben, hermanos, que una persona, que una iglesia, hermanos, que permanece en esto, hermanos, va a ser una iglesia, hermanos, que se va a liberar de los dos pecados que hoy vamos a citar, pero que también, mi amado hermano, va a ser libre de las ataduras económicas o de las ataduras mentales económicas que nos acaten a cada uno de nosotros, mi amado hermano. Miren ellos, por ejemplo, hermanos, eran personas verdaderamente libres. Cuando Pablo, hermanos, empezó a predicar el Evangelio,
ellos aprendieron de que desde ese momento tenían que ayudar al apóstol Pablo. Y después, hermanos, Pablo da algún tipo de queja para que aquel que dice que la epístola de Filipenses, hermanos, es solo una epístola de gozo. No, en la epístola también hay queja, también hay congoja, también hay dolor, mi amado hermano. Miren el versículo 15. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Hay iglesias así como las que Pablo menciona, mi amado hermano. Hay iglesias así. Hay hermanos que son como lo que Pablo menciona. Hay hermanos así, mi amado hermano. ¿Nosotros nos podríamos volver ese tipo de iglesia? Claro, hermanos, a nosotros nos podría pasar también de la misma manera, mis amados hermanos. No necesitamos que la mitad, a menudo, hermanos, con uno solo, que se levante y que diga, hermano, yo esto no estoy de acuerdo, yo esto. Puede arruinar, hermano, la gran obra de Dios que Él ha hecho en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y por eso Pablo alaba tanto a la iglesia, porque no fue una ni dos veces, sino que él mismo dice en el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste. Al decir me enviaste se refiere a provisiones, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia de Filipos, hermanos, yo escribí acá que era una iglesia verdaderamente libre, mi amado hermano. Y saben, hermanos, que ustedes y yo no sabemos tal vez el tesoro que tenemos, pero hay un tesoro muy grande que Pablo vio, que nosotros vemos y que Dios ve. Y es cuando nosotros hemos sido liberados, hermanos, de cualquier atadura que nos impide bendecir a otras personas, mis amados hermanos. Usted y yo no lo sabemos, hermanos, pero hay gente en el mundo que vive, hermanos, ensimismada, solo para mí, solo para mí, solo para mí. Pero, hermanos, si nosotros hoy somos como somos, actuamos como actuamos, tenemos las actitudes que tenemos, es por de verdad, hermanos, es la gracia de Dios que ha obrado en nuestra vida y en nuestro corazón, mis amados hermanos. ¿Quién, hermanos, puede poner de acuerdo a los hermanos para hacer lo que hacen? Solo por gratitud, solo por la gracia de Dios obrando en la vida de uno, mis amados hermanos. Pero hay otras palabras que Pablo usa también. Es algo que ustedes y yo debemos aprender a actuar, a vivir y a trabajar de esta manera, mis amados hermanos. Pablo menciona, hermanos, de que al principio, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que dice que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Quiere decir, hermanos, de que nosotros, a las nuevas generaciones, a los que vienen detrás de nosotros, tenemos que enseñarle a practicar este tipo de manera de vivir, mis amados hermanos. Como decía el hermano Allen, hermanos, nosotros estamos a cargo de la siguiente generación, y él lo hablaba un poco más duro, pero si nos ponemos a verlo, hermanos, ya en nuestra propia vida diaria, esto es algo, hermanos, que desde el principio ustedes y yo tenemos que ser inculcados e irlo aprendiendo. Pablo también menciona, mi amado hermano, que esto es algo que se aprende y que no viene de manera automática. En esto, hermano, yo a usted no lo tengo que convencer. Simple y sencillamente, hermanos, es suficiente entrar a internet, ver los comentarios que se hablan, hermanos, hacia los evangélicos y entender, hermanos, que verdaderamente no es de todos la fe, mi amado hermano. La gente en internet nos maltrata, humilla, empieza a hablar cosas que ni ellos entienden ni lo saben, pero lo hablan de manera gratuita, mis amados hermanos. Hace poco incluso, hermanos, hablábamos con mis primos acerca, hermanos, de un caso de que subía el hermano Genis, creo que es el apellido, un hermano que tiene un instituto bíblico acá en Morales, hermanos. Yo veía una publicación, hermanos, que subía en Face, y él ponía ahí acerca de un siervo de Dios que dice que él lo conoció. Y la gente, hermanos, a raíz de la historia que se supo del pastor, supuesto pastor, que estaba en un motel con una muchacha, a este otro siervo de Dios, la gente por odio, hermanos, por rencor,
le empezó a crear historias de igual manera. Y aquel hermano empezó a subir posteos: hermanos, esto no es verdad. Yo conozco a este siervo de Dios. Estos están tratando de dañar a la familia, dañar a la iglesia, dañar la obra de Dios, mis amados hermanos. Si ustedes y yo, hermanos, hoy podemos ser personas, hermanos, de las cuales Pablo enseñó, hermanos, que somos buenos en razón de dar y de recibir, es simplemente, hermanos, por la obra de la gracia de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. Porque en el mundo no es así. En el mundo, mi amado hermano, se ataca, se ridiculiza, se humilla, mi amado hermano, cualquier intento de aportar para la obra de Dios. Pero Pablo, mi amado hermano, es un gran ejemplo para nuestras vidas. Porque Pablo mismo nos dice, hermanos, que es un proceso de aprendizaje por el cual debemos pasar y que es obra de Dios hacia nuestra vida y en nuestro favor. Miren el versículo 11, mis amados hermanos. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy, como dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, mis amados hermanos. Pablo, mi amado hermano, expresa en sus palabras que esto fue un proceso que él, mis amados hermanos, tuvo que aprender. Quiere decir, hermanos, cuando nosotros hablamos de aprender algo, hermanos, quiere decir que hubo un momento donde no lo sabíamos, donde lo ignorábamos, donde no lo podíamos hacer. Los futbolistas, por ejemplo, hermanos, no nacieron sabiendo jugar fútbol. Un futbolista puede ser muy bueno, puede, mi amado hermano, tener talento. Pero usted y yo lo sabemos que para llegar a las grandes categorías no se requiere solo el talento, mi amado hermano. Se requiere una buena alimentación, se requiere un buen ejercicio, se requiere una buena mentalidad para poder, hermanos, atravesar las barreras que se le ponen enfrente. Y nosotros, hermanos, en la vida espiritual, nosotros también, como dice Pablo, es algo que ustedes y yo tenemos que aprender y seguir aprendiendo para la gloria del Señor, mis amados hermanos. Algo que a mí me llamaba la atención de acá, hermanos, que Pablo menciona, es que es algo que tuvo que aprender y de lo cual tuvo que ser enseñado, mi amado hermano. Esto, hermano, nos demuestra el nivel de humildad con el que Pablo se veía a sí mismo, mis amados hermanos. Muchos de nosotros hemos escuchado personas, hermanos, que al hablar de cómo son y de cómo han llegado, muchas veces se ufanan de su pasado, pero solo para darse gloria a sí mismos. Pero Pablo, mi amado hermano, cuando hablaba de aprender y de ser enseñado, lo hablaba, hermanos, para darle gloria a aquel que le enseñó todas las cosas, mis amados hermanos. Pablo, hermanos, quiere decir que hubo un momento donde él no lo sabía. Quiere decir, hermanos, que hubo un momento donde probablemente Pablo, cuando se convirtió, mediante iban los años, hermanos, él no entendía que Dios muchas veces lo iba a tener en escasez, lo iba a tener en prisiones, lo iba a tener golpeado, mi amado hermano. Y mediante todo esto, hermanos, como el propio Pablo dice, me fue puesto un aguijón para que aprenda a no ensoberbecerme a sobremanera, mis amados hermanos. Pablo hubo un momento donde él probablemente no entendía, mi amado hermano, de que en la vida cristiana uno tiene que aprender a vivir con la escasez, pero no solo con la escasez, sino también con la abundancia, mis amados hermanos. Hay quienes, hermanos, han hablado de la escasez como algo malo, como algo difícil. Pero saben, hermanos, que de igual manera la abundancia es algo muy difícil, mi amado hermano. Hay personas, hermanos, que si Dios no las hubiera bendecido, todavía, aún en su escasez, servirían a Dios en medio de su escasez, mi amado hermano. Y que si se alejaron de Dios, es probable que haya sido por la abundancia que el mismo Dios les haya dado, mis amados hermanos. Pero Pablo, hermanos, menciona y nos da la clave, hermanos, cómo es que él vivía de esta manera. Pablo dice, hermanos, que aprendió esto por medio del contentamiento. Y en el versículo
2, hermanos, él menciona las dos partes a las cuales nos vamos a adentrar. Miren cómo dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Saben, hermanos, que ambas realidades de la vida son áreas de prueba y son áreas, mi amado hermano, donde constantemente tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nosotros aprendamos a cómo vivir una vida para glorificar el nombre del Señor, mis amados hermanos. Porque número uno, hermanos, en la escasez, nosotros, hermanos, tenemos la plausibilidad de codiciar cosas que no son para nosotros, que pueden ser de destrucción para nuestra vida espiritual, mi amado hermano. El propio Pablo hablaba, mi amado hermano, no de hermanos laicos como nosotros, no. Hablaba de predicadores, hermanos. Predicadores, decía Pablo. Gente que probablemente podía servir a Dios, que dada su escasez, dada su necesidad, mi amado hermano, fueron tentados por el enemigo, codiciaron cosas malas y terminaron en perdición. Vayamos a primera carta de Timoteo, hermanos, capítulo 6, versículo 6. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche, hermanos? Leamos desde el versículo 3. Si no lo ha encontrado, ahí está en la pantalla, mi amor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, dice, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podemos sacar de este mundo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Miren, mi amado hermano, lo que el apóstol Pablo enseñó, mi amado hermano. Pablo hablaba, hermanos, no como algo imaginario, alguien, no. Pablo hablaba de personas puntuales, hermanos, de gente que él vio en propia carne, con sus propios ojos, que dice, mi amado hermano, que vivía en piedad, que practicaba la piedad, pero después, hermanos, no se contentaron con tener sustento y abrigo. Y la raíz, hermanos, que surgió de ello, hermanos, fue esta palabra, fue la codicia, mi amado hermano, codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y en perdición. Saben, hermanos, que por eso a mí me impresionaba cuando Pablo decía, hermanos, que él aprendió, que él fue enseñado, mi amado hermano. Él lo decía, hermanos, a sabiendas de que la codicia es un mal y es un pecado que a cualquiera, hermano, nos puede atacar en un momento de nuestra vida, mi amado hermano. La codicia y la avaricia, como veremos después, no son sinónimos, hermanos. La codicia tiene más que ver con un área de una persona que está necesitada y que por su propia necesidad tiene esa tendencia a tomar o a querer aspirar a algo que Dios no le ha dado todavía, mi amado hermano. Y en el antiguo pacto nosotros vemos el ejemplo más claro, que es el ejemplo de Acán, hermanos, que fue un hombre, dice que él vio un manto babilónico, vio algunos ciclos de plata y de oro, y que cuando Dios ordenó y dijo, nada del anatema toquen, porque todo lo que ven ahí le pertenece al Señor. Y él, hermanos, volviendo al mismo tema que Pablo habla, cuando nosotros, hermanos, no aprendemos a estar contentos con un abrigo y con un sustento, la codicia puede aparecer en nuestro corazón para desear, para querer alcanzar cosas que Dios no quiere
para con nuestra vida, mis amados hermanos. La codicia, entonces, hermanos, es un pecado que Pablo asimila con la escasez. Y por esto, hermanos, la solución de Pablo en este entonces no es que todos tengamos dinero. La solución de Pablo, en primer lugar, es que todos aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado en este momento, mis amados hermanos. En todo sentido, hermanos, no solo hablando del dinero. Estar contento con donde Dios nos tiene en este momento precisamente, mi amado hermano. Imagínense, hermanos, si lo llevamos a otras áreas de lo que integra una vida, mi amado hermano. Una persona que, por ejemplo, hermanos, está soltera, que todavía no tiene una relación, también se puede ver a ella misma como, es que yo estoy escasa, todavía no tengo marido, no tengo esposa, o mi esposo me dejó, o esto pasó en mi vida. Hermano, el que no aprende, como dice Pablo, a estar contento donde está o como está, la codicia va a venir al corazón. Y usted me dirá, ¿será que pasa eso? Pasa pues, mi amado hermano. ¿Verdad que eso pasa, mis amados hermanos? Si aún los casados, hermanos, tienen tentaciones a destruir sus matrimonios, ¿cuánto más los solteros, mis amados hermanos? ¿Cuánto más aquellos, hermanos, que pueden verse en algún área de su vida como escasos, mi amado hermano? Pablo, hermano, narra aquí la historia de personas, hermanos, que en primer lugar veían a la piedad como su meta, pero después vieron a la piedad como su medio, como un medio para alcanzar ganancias deshonestas, decía Pablo. Pero Pablo nos enseñó acá en esta porción de la Escritura que la piedad, hermano, no es un medio para alcanzar otra cosa. La piedad es el objetivo que el cristiano, mi amado hermano, debe conseguir. Aún, hermanos, como se nos ha predicado tantas veces, hermanos, aunque sea difícil, hermanos, es preferible verdaderamente, hermanos, sufrir en cualquier área de la vida, sufrir nosotros, a cometer actos, hermanos, que después tiendan a deshonrar el evangelio, a deshonrar nuestra vida espiritual. Y no solo eso, actos que propiamente, hermanos, nos pueden llevar incluso a la condenación eterna, mis amados hermanos. ¿Cómo, mi amado hermano Pablo, de alguna manera logra este contentamiento? Número uno, recordando la verdad básica que está detrás de nuestra existencia. ¿Cuál es la verdad básica que está detrás de todo, hermano? Es lo que usted y yo tenemos que pensar siempre que el enemigo, en un área donde estamos escasos según nosotros, es un área, hermanos, donde el enemigo viene a atacar. Y Pablo nos recuerda esta verdad básica que lo dice él, hermanos, en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Esa verdad, mi amado hermano, es tan sencilla, es tan simple, mi amado hermano. Es la versión espiritual de la versión humana y terrenal que la gente le dice a usted a veces. Todos nos morimos, nada nos llevamos, dice la gente. Eso lo dice la gente, hermanos, por esto que Pablo mencionó. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice Pablo, nada podremos sacar. Yo sé, hermanos, que es probable que muy pocas veces lo pensemos de esta manera, hermanos. Pero si lo vemos así, el que se casó y usted que está soltero, mi amado hermano, no se van a poder llevar su relación a la otra vida, mi amado hermano. Tal vez usted está pensando, no, es que yo no lo he logrado. Pero si usted lo piensa detenidamente, mi amado hermano, nada podemos sacar nosotros de este mundo, mis amados hermanos. Y Pablo, cuando habla de esta manera, lo que nos lleva es a aspirar a algo más elevado, es a aspirar a algo que tiene una repercusión mucho más grande, mi amado hermano, que las cosas terrenales que nosotros vemos en el día a día, mis amados hermanos. Pablo habla entonces que la piedad precisamente es la ganancia de la vida. ¿Por qué la piedad es la ganancia de la vida, mi amado hermano? Porque el propio apóstol Pablo, mi amado hermano, lo dice de esta manera. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todas las cosas. Pablo menciona, mi amado hermano, que la piedad tiene aún injerencia en las cosas eternas, mi amado hermano. Cuando Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar, nos pone a todos los seres humanos, hermanos,
en el mismo nivel. Y saben, hermanos, que hablando sincero y honestamente, legalmente, todos estamos en el mismo nivel, mi amado hermano. Porque de alguna manera todos algún día vamos a tener que entregar esta vida, mi amado hermano. Y nada nos vamos a llevar. Tanto el que tuvo mucho como el que tuvo nada, nada nos podemos llevar de esta vida, mis amados hermanos. Usted y yo, hermanos, esa es una manera en que podemos pensar acerca de nuestra vida espiritual. El ser humano, hermanos, como vamos a ver ahorita la segunda parte, cuando logra alcanzar las cosas ya no está contento, mi amado hermano. Y nada nos contenta. Y es tan así, hermanos, que incluso en una relación, póngase a pensar esto. Se lo digo porque yo ya lo pasé. Pero cuando uno está persiguiendo a una hermana, a una cristiana, a una novia, uno piensa que cuando ya se hizo el noviazgo ya está contento, y la verdad que no, porque de ahí ya uno quiere casarse. Y después de casarse uno aspira a otra cosa, y aspiramos a otra cosa, y a otra cosa, mi amado hermano. Pero Pablo, mi amado hermano, de alguna manera evoca la imagen, incluso, hermanos, que se decía en la antigua Grecia. Saben, hermanos, que había una historia que es bien bonita, hermano, la historia de Alejandro Magno, que se le llama el Conquistador, mi amado hermano. Este hombre, hermanos, cuando usted lee los datos de este hombre, es un hombre increíble, hermanos. Conquistó no sé cuántas regiones, ganó tantas batallas, mi amado hermano. Era un hombre poderoso, bien dotado, inteligente. Y por el otro lado, hermanos, se cuenta en la historia de un hombre que se llamaba Diógenes, que era un pordiosero, hermanos. Era como cuando usted y yo vemos a un hombre tirado en el mercado de Morales, así un pordiosero. Pero la gente decía que era uno de los hombres más sabios de toda Atenas, mi amado hermano. Entonces Alejandro Magno llega con él, hermanos, y se presenta y le dice: bueno, yo soy Alejandro Magno, he escuchado de ti, Diógenes, yo tengo el poder de hacer lo que tú quieras, solo pídeme lo que quieras, le dijo. Y aquel hombre pordiosero le dice: miren, hermanos, te puedes hacer un lado, por favor, porque me estás tapando el sol. Y dice, hermanos, dice, es una leyenda, yo sé que es una leyenda, pero dice que Alejandro lo que dijo es: si yo no fuera Alejandro Magno, si alguna otra persona quisiera ser, fuera este hombre Diógenes. Pero lo aprendió porque era un hombre, hermanos, que fue liberado de todas las cadenas aspiracionales que lo ataban y que aprendió a vivir contento con la situación en que vivía, mis amados hermanos. Nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, no estamos desamparados como este hombre Diógenes, no. Nosotros tenemos un propósito para pensar de esta manera, y es que el propósito, hermanos, es que la piedad que usted y yo tenemos, mi amor hermano, es una piedad que tiene repercusión, hermano, no solo para la vida presente, sino para la vida venidera, mis amados hermanos. Leámoslo ahí en el capítulo 4, versículo 8, de ahí donde estamos, de Primera de Timoteo. Ahí se lo van a poner, mi amado hermano, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera, mis amados hermanos. Pablo enseñó, hermanos, de que la necesidad de algunos predicadores los llevó a ya no buscar la piedad como un fin, sino a utilizarla como un medio para obtener aquellas cosas que necesitaban. Y Pablo mismo, hermanos, menciona acerca de sus propios asuntos que son necesidades. Pero Pablo lo que no aspiraba era convertir sus necesidades en codicias, mi amado hermano. Él le pedía a Dios, él aprendía, él era enseñado, mi amado hermano, de que él tenía que sufrir todo de buena gana, sabiendo, hermanos, que una vida piadosa le aseguraba una vida buena en la tierra, pero sobre todo una vida allá en la patria celestial, mis amados hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos. Los más jovencitos acá, hermanos, tienen que cuidarse de que la codicia en cualquier área de su vida no los haga cometer locuras, mi amado hermano. Y yo sé que hay hermanos acá que han pasado golpes de la vida también, que les podrían decir de la misma manera, mi amado hermano: no hacer locuras, mi amado hermano. En el momento de escasez, hablando espiritual, hablando del propio cuerpo que nosotros tenemos, las necesidades que tenemos, mi amado hermano, podemos cometer locuras. Pero volver a la palabra de Dios nos demuestra, nos dice: no, hermano, tenemos que aprender, como dice Pablo, a tener escasez
y a tener abundancia también, mis amados hermanos. De hecho, Pablo dice, miren, sé vivir abundante, sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé vivir en abundancia. El vivir humildemente, hermanos, nos da el peligro de la codicia, pero el vivir en abundancia nos da el peligro de la avaricia, mi amado hermano. Lastimosamente, hermanos, el hombre carnal y terrenal nunca va a estar desatado de las tentaciones de esta vida, mi amado hermano. Por eso es que usted y yo necesitamos venir al culto casi que todos los días, mis amados hermanos. Bien, se va el siervo de Dios, hay un gran movimiento de Dios y usted está cansado hasta espiritualmente, usted se llenó de Dios, entendió la palabra, todo, pero el día de mañana van a volver, hermanos, los pecados a atacarnos, y por eso necesitamos la ayuda de la gracia del Señor, mis amados hermanos. Pablo dice, mi amado hermano, volviendo a Filipenses 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Saben, mi amado hermano, que el estar saciado, el vivir en abundancia, es un lugar desde donde nosotros también tenemos que aprender a vivir humilde y entregado a la voluntad del Señor, mi amado hermano? ¿Cómo puede el hombre, por ejemplo, hermanos, vivir tanto en escasez como en abundancia? De la misma manera, por medio de Cristo que viene a fortalecernos, mis amados hermanos. Esa frase, todo lo puedo, Cristo me fortalece, yo le hallaba, hermanos, varios significados. En primer lugar, nosotros podemos hacer todo si Cristo es quien nos fortalece, mis amados hermanos. En segundo lugar, ¿por qué necesitamos, hermanos? ¿Por qué Pablo menciona a Cristo? Porque Pablo menciona y humildemente reconoce que él no va a poder solo. Él necesita que haya un Cristo, haya un Señor en su vida que venga a fortalecerlo en esos momentos de debilidad o de avaricia, mis amados hermanos. La verdad es que Pablo, hermano, nos enseña, y él es muy diferente a cómo somos nosotros muchas veces, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces creemos, hermanos, de que es que yo soy así porque yo desde los 5 años toqué una pala, yo desde los 10 años toqué un asadón. Saben, hermanos, que Pablo él mismo dice, hermanos, de que todo lo que logró es por la fortaleza de Cristo en su vida, mis amados hermanos. Esos son signos, hermanos, de debilidad, donde nosotros ya no podemos. La gracia de Dios nos acompaña para que nosotros podamos, hermanos, vivir una vida triunfal en este mundo, mis amados hermanos. El escritor a los Hebreos, hermanos, vayamos ahí en el capítulo 13 y versículo 5, hermanos, menciona, mi amado hermano, que en la abundancia nosotros podemos ser tentados a ser avaros y a perseguir más allá, a ir más lejos, a ir más rápido, mis amados hermanos. Dice así, miren, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Saben, hermanos, que por el otro lado nosotros necesitamos ser enseñados a cómo tener abundancia, mi amado hermano. Porque la abundancia produce en el hombre, hermanos, un mal que es la avaricia. Lo que yo destacaba, el modelo que yo vi en los filipenses, hermanos, es que ellos no tenían avaricia, mi amado hermano. Una persona, hermanos, que está pensando en hacerle bien a otra persona, es una persona que ha sabido, hermanos, entender de que lo que tiene no es de él, sino que le pertenece al Señor, mis amados hermanos. Es una persona libre de las ataduras de las posesiones materiales de esta vida. Es una persona, hermanos, que no ve a los demás como un medio para beneficiarse, sino que se ve a sí mismo como un medio que Dios puede usar para bendecir a otro y para glorificar el nombre del Señor, mis amados hermanos.
Hermanos, el peligro cuando tenemos escasez es que nos podemos volver codiciosos. Y el peligro, hermanos, cuando tenemos abundancia es que nos podemos volver avaros, mi amado hermano. Avaro sería ya una persona que no se contenta, hermanos, con lo que ha alcanzado, sino que dice, no, pero si ya tengo esto, tengo que alcanzar esto, y después esto, y después esto. Y muchas veces, hermanos, los límites, los parámetros morales, hermanos, que hacía que se limitara, mi amado hermano, tienden a escabullirse, porque la avaricia pervierte al hombre a que busque más allá de lo que Dios quisiera para su vida, mis amados hermanos. Pablo, mi amado hermano, hubo momentos en su vida donde estamos seguros, hermanos, que el enemigo lo tentó para que hiciera otra cosa, a lo cual Dios lo había llamado, mis amados hermanos. Pero por eso Pablo, a mí me gusta como él lo dice. Pablo dice, hermanos, que él en esto también fue enseñado por el Señor, mi amado hermano. No era algo que él dijo, yo soy muy bueno para poder, hermanos, batallar contra los deseos que me acaten a mí. Nosotros, de hecho, hermanos, somos los que hablamos así muchas veces. No es que yo puedo, yo lo voy a lograr solo yo. Pero Pablo se rendía ante Dios y reconocía, hermanos, que todo lo que hacía, lo hacía porque había un Cristo que lo fortalecía, mis amados hermanos. Pablo, hermanos, después de todo, lo habla ya con un tono de victoria. Ya lo sé, ya lo aprendí. Nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, no hay un momento más alegre en nuestra vida que cuando ya hemos aprendido por medio de la escuela de Dios a qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, mis amados hermanos. Pablo dice, ya lo sé, ya sé vivir humildemente y ya sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Saben, hermanos, que no hay mejor aliciente para una iglesia, para un pastor, que un pueblo, hermanos, que ya ha aprendido para la gloria del Señor, mis amados hermanos. Ustedes y yo, para la gloria de Dios, ya hemos aprendido esto, hermanos. Pero es algo que ustedes y yo debemos mantener siempre, hermanos. Solo basta con un hermano o con una hermana que esté en desacuerdo, hermanos, con lo que se haga, para que todo se venga abajo, para que todo se arruine. Pero ¿qué nos va a librar, hermanos? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a verdaderamente mantenernos en esto? Porque usted dice, hermano, no, yo siempre aquí voy a estar siempre. Yo soy como Abner, el general de David, ¿verdad, hermanos? Que estuvo primero estuvo con su hijo Absalón, después estuvo con David, fue fiel, hermanos. No, hermanos, la verdad que nosotros nos puede atacar cualquiera de las dos. Miren, hermano, no es por hablar un tema, porque esto lo ha hablado hermano Allen, pero la codicia, hermanos, ha hecho que muchos, por ejemplo, se van para Estados Unidos. Y como decía un escritor, que la historia la cuentan los ganadores, mi amado hermano. ¿A qué se refería él? A que, hermanos, cuando ustedes y yo vemos la estadística, cuando ustedes y yo vamos al Quiché y vemos las grandes casas, ¿verdad, hermanos? En nuestra mente, en las casas, nosotros solo vemos a jóvenes que se fueron, trabajaron e hicieron dinero. Pero verdad que nosotros no pensamos, hermanos, en cuántos han muerto, por ejemplo, en el desierto, mi amado hermano. Y como les digo, todo eso a nuestra mente tiene que venir cuando la codicia nos llame a hacer cosas, hermanos, que les digo, si no es dirección de Dios, estamos, hermanos, en contra de la voluntad del Señor, mis amados hermanos. ¿Y quién nos puede guardar de todos esos pensamientos? Solo Dios, mis amados hermanos. Para terminar, hermanos, mi papá testificaba algo que yo no vi, yo no lo supe, yo no lo viví conscientemente. Pero él testificaba, hermanos, que hubo un momento cuando él se quería ir para Estados Unidos. Él dijo, ya yo voy a dejar la obra, dijo. Ya no aguanto, solo eran tal vez 5 o 6 hermanos. No aguanto, me quiero ir. Y dice, hermanos, que él fue a un culto allá con el hermano Arturo. Y él estaba atormentado, mi amor, para que vea, hermanos, de que esto no es que, eso le va a pasar a tal. No, eso nos puede pasar a nosotros, mi amor hermano. Algún tipo de escasez del enemigo a nosotros, ¡pum!
aquí está tu solución. Esto es lo que necesitas. Aquí está, mira, fácil. Y él contaba, hermanos, que hermano Arturo dio una profecía. Miren qué glorioso eso, mi amado hermano. Aquí hay un hermano, dijo, que tiene pensamientos, que quiere dejar la obra, que se quiere ir al norte. Y Dios le habla hoy para decirle que esa no es su voluntad y que Él lo va a usar. Y dice, con mi papá, hermanos, de verdad, él es una persona muy modesta, él no es presuncioso. Dice que él se quedó, hermanos, y miraba alrededor para decir nadie pasaba. Como usted sabe que siempre hay hermanos, va que, eso es para mí, dice. Nadie pasaba, mi amado hermano. Él sentía que era para él, pero él no quería agarrar una palabra que él dijera, tal vez era para el otro hermano. Y pasó y dice que el hermano Arturo le dijo, este es el hermano, aquí está el hermano, venga, vamos a orar por usted. Gloria a Dios, hermanos, cuando Dios obra así en nuestra vida, mis amados hermanos. Pero de verdad, hermanos, en cuantos momentos de escasez, no le digo solo económicamente, le digo de todas maneras, mi amado hermano. Mire, nosotros los hombres casados, las mujeres casadas, mi amado hermano. Por eso tan importante los temas del matrimonio, hermanos, que habló hermano Ali. Porque con un descuido a veces que le hacen a una hermana o a un hermano, a veces, hermanos, en los trabajos hayan conexiones emocionales con otras personas y ahí está la solución a la escasez. Pero eso no es la voluntad de Dios para nuestra vida, mis amados hermanos. La escasez, hermanos, puede ser, como Pablo dice, momentos en que incluso Pablo mencionaba predicadores, dice Pablo. Predicadores, dice, que vieron la piedad como fuente de ganancia. Y después Pablo dice, no, Timoteo, tú no seas así. Tú tienes que estar contento, teniendo sustento y abrigo, Timoteo, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, mis amados hermanos. Y también llevándolo al otro extremo, mi amado hermano. Pablo hablaba también, hermanos, de la importancia de tener en bien la abundancia, mi amado hermano. La abundancia también es algo de lo cual usted y yo tenemos que aprender a asimilar. Cuando Dios nos da, ¿qué vamos a hacer ya con lo que Dios nos da, hermano? Esa es la gran pregunta. ¿Me voy a alejar de Dios? ¿Me voy a ir para el mundo? Hace poco, hermano, se costaba el testimonio de un joven. Ustedes no lo conocen, pero es un joven, hermanos, que era trabajador, era luchador. Y cuando Dios lo bendijo, hermanos, se salió de la iglesia. Ya no servía a Dios. Ofrendar, ni digamos, eso es lo de menos para él. Ya no servía a Dios. Pero ¿qué fue lo que lo apartó? No fue el dolor de las escaseces, que como sufro por el evangelio, no. Fue la abundancia, mi amado hermano. Y en nosotros, hermanos, muchas veces solo basta con una tentación del enemigo en nuestra mente como para que cometamos, hermanos, errores y pecados delante de la presencia de Dios. El protagonista más claro de esto, hermanos, fue Ezequías. Ezequías, hermanos, hubo un momento que iba a morir. Dios escuchó la oración, le dio 15 años más. Y usted ve a un hombre gozoso, contento, mi amado hermano. Cuando le dijeron que iba a morir, se arrodilló y lloró delante de Dios, hizo ayunos, hermanos, y le pidió a Dios. Y Dios escuchó su oración, mi amado hermano. Pero cuando le llegó la abundancia, llegaron los mensajeros de Babilonia, mi amado hermano, y le dijeron, Ezequías, hemos venido aquí. Y Ezequías dice que los pasó al palacio y les enseñó toda la abundancia que él tenía, mi amado hermano. Y viene el profeta Isaías y le pregunta, ¿quiénes han venido? Son unos enviados, dice. ¿A qué han venido? Han venido a reconocer nada más. ¿Y qué les ha mostrado? Y Ezequías no quería decir, mi amado hermano. Porque cuando él tenía escasez, Dios estaba por él. Pero cuando tuvo abundancia, se le olvidó, mi amado hermano. Dice que él les enseñó los platos, los tenedores, todo de oro, todo lo que tenía. Y se le olvidó quién era el que se lo había dado, mi amado hermano. Y después la palabra de Jehová viene y le dice que su reino no iba a durar. Y sabe que es lo que dice este hombre perverso, hermano. Porque cuando uno, miren hermanos, para terminar, cuando uno tiene mucha abundancia, hermanos, cuando uno logra tener sus centavos,
uno se puede volver perverso de labios y hablar hasta con altanería, mi amado hermano, cosas que ya Dios ya no nos permitiría. ¿Sabe qué dijo Ezequías? Bueno, al menos eso será para mis hijos, eso será para mi descendencia. Él creía, hermanos, que como él no le va a pasar nada, él podía decir, hacer lo que quería. Y ya ni siquiera pensaba en sus generaciones, mi amado hermano. Pero de verdad, ¿quién es, hermanos, el único que nos puede guardar para que nosotros podamos vivir tanto en escasez como en abundancia? Lo que el propio Pablo dice, hermanos, es que tenemos a un Cristo que nos va a fortalecer para todas las cosas, mis amados hermanos. No es que cuando usted tenga escasez usted necesita a Cristo y cuando tiene abundancia ya no lo necesita, no. De hecho, cuando usted y yo tenemos abundancia es cuando más lo necesitamos, mi amado hermano. ¿Por qué lo necesitamos? Lo necesitamos para recordarnos una y otra vez de que a Él le debemos todo lo que hoy tenemos, mis amados hermanos. A Él le debemos todo lo que hoy tenemos. Pablo, mi amado hermano, terminó su carrera y fue un hombre que vivía de esta manera. Nosotros no seremos como él, pero al menos, hermanos, podemos agarrarnos de las mismas promesas de que nosotros podemos todo, porque tenemos a un Cristo que lo fortalece. Usted y yo, hermano, agárrese de esas promesas, hermanos. Incluso usted y yo, tal vez que hoy no nos hace falta nada y que lo tenemos todo y tenemos en abundancia, lo necesitamos aún con más urgencia, mi amado hermano. Si usted y yo, hermanos, no reconocemos que Dios es el que nos fortalece para hacer las riquezas, mi amado hermano, no se lo deseo y no creo tampoco que Dios lo haga así siempre, pero sí puede ser, eso sí puede pasar, de que Dios nos corrija, mi amado hermano, de que Dios nos venga a decir, bueno, tú que decías que, es que por mi fuerza, con un poquito que Dios nos puede tocar, hermanos, ya empezamos a decir, hoy sí lo necesito a Él. No, hermanos, lo necesitamos tanto en la escasez y lo necesitamos aún más en la abundancia, para no olvidar de dónde ha venido todo lo que hoy tenemos, mis amados hermanos. Todo, mi amado hermano. ¿Cuánto podemos hablar de la abundancia? Podemos decir, hermanos, que en la abundancia se nos olvida incluso el valor de lo que tenemos. Se nos olvida tanto que lo anhelábamos. Se nos olvida a los que tienen necesidad, porque como nosotros ya no lo tenemos, se nos olvida a los que sí tienen. Pero ¿cómo vamos nosotros a poder también ser conscientes de todas estas cosas, mi amado hermano? Así como los macedonios. Los macedonios tenían sus centavitos, mi amado hermano. Pero ¿cómo era, hermanos, que ellos todavía decían, el apóstol Pablo que mire? No, ellos decían, el apóstol tiene necesidad, juntemos y mandémosle. Y no se lo daban en persona, pero le mandaban a la persona necesitada. Y nosotros, hermanos, no perdamos, hermanos, por nada este mundo. Eso, hermanos, que Dios a usted y a mí nos ha dado, mis amados hermanos. Con la abundancia viene esa tentación. Pero gloria a Dios, hermanos, por la obra de Dios que Él ha hecho en la mayoría de nosotros, hermanos. ¿Qué nos queda? Pedirle a Dios que nos fortalezca en gran manera, hermanos. Que nos fortalezca de verdad. Necesitamos su fortaleza, hermanos, para no olvidarnos de Él, mi amado hermano. Si olvidarse de Dios es tan fácil, hermanos, tan sencillo. Basta, hermanos, con que usted haga chamuscas todos los lunes, después todos los miércoles, después todos los viernes. Ahí ya usted ya está más afuera que adentro. Pero porque usted tiene abundancia, necesita el poder que fortalece, el poder de Cristo, para seguir, hermanos, diciendo, Señor, yo tengo, pero todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Amén, hermanos. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que haga que esta palabra quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor poderoso, en esta noche. Muchas gracias, Padre bendito, por tu bondad y por tu misericordia hacia nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos, Señor. Incluso de otros campos, Señor, reconocen que nosotros, Señor, somos personas que no tenemos una gran necesidad material, Padre bendito. Solo basta, Señor, con escuchar a los hermanos, que ellos reconocen, Señor, dónde estamos, dónde nos tienen, Señor poderoso. Muchas gracias, Padre bendito, porque sin duda es bendición tuya hacia nuestra vida, Señor.
Y te agradecemos por todo ello, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos alcanzado, por este templo, por los estudios que tenemos tal vez, Señor, por los puestos que tenemos, Padre. Muchas gracias por los hijos que tenemos. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor poderoso, porque has sido tú el que ha estado en todo a nuestro favor, Señor. Y aún en nuestro sufrimiento, Señor, tú nos has fortalecido también, Padre bendito. Pero ayúdanos, Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de estas realidades, Padre bendito. Y que el aprendizaje, Señor, de vivir contento, de vivir alegre, Señor, en medio de todas las situaciones, Señor, no sea algo, Padre, que despreciemos, que menospreciemos, sino que nos lo repitamos una y otra vez, para que no seamos ingratos, no seamos infieles ante ti, que has sido tan bueno y tan fiel hacia nuestra vida, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por la vida de los hermanos. Gracias, Señor, por cada ofrenda y cada bendición, Señor, que se hace hacia tu obra. Pero te pedimos, Señor, que en esto nunca pare el crecimiento, Señor. Nunca se detenga, Padre bendito, nuestra madurez espiritual, sino que vayamos adelante hacia la perfección, Señor, como se nos ha predicado en este lugar, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por los hermanos y por las hermanas, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, a reconocer de que te necesitamos tu fortaleza en nuestra vida, Señor poderoso. Ah, Señor, lo necesitamos tanto, Padre bendito, aunque a veces se nos olvide. Pero muchas gracias, Señor, porque siempre hay un templo abierto en este lugar. Gracias, Señor, porque siempre hay hermanas y hermanos cantando en este lugar, Señor poderoso. Gracias porque siempre hay gente en oración en este lugar, Dios, que nos recuerdan esa verdad. De que si hoy estamos acá y estamos donde estamos y como estamos es por tu gracia, por tu misericordia y por tu ayuda a nuestra vida, Señor poderoso. Y ayuda a los hermanos, te lo pido, Señor. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es que nos bendigas a todos, Señor. Es que nos haga vivir a modo que no nos haga falta nada, como decía el proverbista, Padre bendito. A que nos mantengas con lo necesario para que siendo pobres no robemos, Señor, y para que siendo ricos no nos olvidemos de ti, Señor. Pero ayúdanos, Padre, porque lo necesitamos, Señor. Esa fortaleza es necesaria, Padre bendito, para poner los pies en la tierra y para reconocer, Señor, de que nada de este mundo hemos traído y nada nos llevaremos tampoco, Padre bendito. Y esa verdad nos ayudará, Padre, a que podamos vivir una vida, Señor, más pendiente de la piedad que de lo terrenal y de lo vano de esta vida, Padre bendito. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Obra, Señor, en la vida de los hermanos y de las hermanas, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre bendito. Amén. Gloria a Dios, hermanos. La verdad que yo me gocé predicando la palabra de Dios, hermanos, y el anhelo de mi corazón es, como dice José, que algo haya quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Les servirá y nos servirá, hermanos, para depender siempre del poder que emana de Cristo Jesús hacia nuestro favor, mi amado hermano. Si usted y yo no hemos vencido, por ejemplo, algún pecado, alguna manía, hermanos, que tenemos, algo donde fallamos. Yo no sé si usted batalla con su conciencia, hermanos, pero yo sí batallo constantemente con mi conciencia, mi amor, hermano, de cosas donde fallo, donde cometo errores. Y la verdad, hermano, usted y yo no nos acostumbremos tampoco al pecado, tampoco, no, hermano, no. Vivamos una vida, como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que tenemos el poder de Cristo a nuestro favor, mi amor, hermano. Peor fuera, hermano, si esto fuera un invento. Pero es una realidad, hermano. Usted y yo podemos pedir poder a Cristo
y Él nos va a dar el poder para ir adelante en medio de todo, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos. Oremos, hermanos, y si Dios nos concede el día de mañana, nos reunimos otra vez para bendecir el nombre del Señor. Gracias, Padre, por esta noche, Señor, que hemos podido alabar tu nombre, Señor. Guarda a los hermanos, Padre. Ayúdalos, Señor. Prospéralos, Señor, en esta semana que viene de trabajo, Señor. Gracias por la vida de Eduardo y de Eni, Señor, también que les diste, Señor, la victoria. Les permitiste, Señor, tener a su bebé sana y salva, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la vida, Señor, de la familia Castro. Los has bendecido, Señor, con esa bebé. Ayúdala, Señor. Ahorita solo falta que tú les ayudes a educarla, a instruirla en los caminos del Señor, Padre. Y gracias por cada hermano y cada hermana, Señor. Ayuda a mi papá también allá en el Quiché, Señor. La verdad que nos preocupamos cuando él se va y nos ponemos contentos cuando ya ha llegado a su destino, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos a todos. Ayuda a los hermanos en sus necesidades, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en toda esta semana que viene, Señor, en estos días. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La paz de Dios con ustedes, hermanos, y nos vemos mañana si Dios nos concede. Amén, hermanos.